Mis compañeros y yo les hablaremos sobre la transmisión sináptica y de la unión. Yo les hablaré sobre una pequeña introducción, que ya sabemos sobre esto. En la sinapsis los impulsos se transmiten de una célula nerviosa a otra. Estas son uniones en las que el axón o alguna otra porción de la célula presináptica o en algunos casos la célula postsináptica. La comunicación de una célula a otra ocurre a través de una sinapsis química o eléctrica. En la sinapsis química hay una hendidura sináptica que separa la terminación de la célula presináptica de la postsináptica, y la eléctrica, las membranas de las neuronas presináptica y postsináptica se aproximan y forman uniones intercelulares comunicantes. La unión neuromuscular es el área especializada en la que un nervio motor termina sobre una fibra muscular estriada. Este es un sitio de proceso de transmisión estereotipado. Anatomía funcional. Las terminaciones de las fibras presinápticas casi siempre crecen para formar los botones sinápticos o terminales. En la corteza del cerebro, el cerebelo, las terminaciones a menudo se sitúan en las dendritas y muchas veces en espinas dendríticas, que son pequeñas yemas proyectadas de las dendritas. La estructura anatómica de la sinapsis varía mucho en las distintas partes del sistema nervioso. Cada neurona se divide para formar más de 2000 terminaciones sinápticas y su comunicación es compleja. Pues se calcula que en la corteza cerebral el 98% de la sinapsis se encuentra en las dendritas y solo el 2% en los cuerpos celulares. Funciones y elementos sinápticos. Cada terminación presináptica de una sinapsis química está separada de la estructura postsináptica por una hendidura sináptica de 20 a 40 nanómetros de ancho, que sería esta. En la hendidura sináptica hay muchos receptores para neurotransmisores y por lo regular un engrosamiento postsináptico llamado densidad postsináptica, que es esta. Dentro de la terminación presináptica se observan muchas mitocondrias y además de abundantes vesículas rodeadas por membranas que contienen neurotransmisores. Hay tres tipos de vesículas sinápticas. Son las pequeñas vesículas sinápticas claras, que contienen acetilcolina, glicina, ácido aminobutírico o glutamato. Pequeñas vesículas con centro denso, que contienen catecolaminas, y grandes vesículas con centro denso, que contienen neuropéptidos. Los neuropéptidos de las vesículas grandes de centro denso deben generarse en la maquinaria para síntesis proteínica del cuerpo celular. Las vesículas claras y las pequeñas de centro denso se reciclan en la terminación nerviosa. Las vesículas grandes con centro denso se localizan por toda la terminación presináptica y las vesículas pequeñas se ubican en la hendidura sináptica y se fusionan con la membrana. Funciones de elementos sinápticos. Las vesículas y las proteínas halladas en sus paredes se sintetizan en el cuerpo celular de la neurona y se transportan por medio de axón hasta las terminaciones mediante transporte axoplásmico rápido. Como ya mencioné, las vesículas pequeñas se ubican en la hendidura sináptica y se fusionan con la membrana, y estos liberan los transmisores por exocitosis, por los cuales se recupera luego por endocitosis para llenar las vesículas locamente. Una forma más explicada podría ser que las vesículas eclosionan, o sea, quiere decir que salen, nacen, se expulsan del endosoma inicial y quedan llenas de neurotransmisor. Ocurrido lo anterior, cambian de sitio hacia los puntos de liberación de la membrana plasmática, en los cuales quedan anclados y muestran sensibilización. Una vez que llega un potencial de acción a la terminación nerviosa, la penetración de iones de calcio induce la fusión y la exocitosis del contenido vesicular al interior de la hendidura sináptica. Aquí. En ese momento la pared vesicular está cubierta de clatrina, que facilita la endocitosis. Una vez que vuelve el neurotransmisor al interior del citoplasma, la vesícula pierde su cubierta y se fusiona con el endosoma inicial. Y así
comienza un nuevo ciclo. Potencial postsináptico, excitadores e inhibidores. Los excitadores se producen por despolarización de la membrana celular postsináptica que está justo abajo de la terminación presináptica. El transmisor excitador abre los conductos de iones de sodio o de calcio en la membrana postsináptica y origina una corriente hacia el interior. Los inhibidores pueden producirse por un aumento localizado en el transporte de iones de cloro. Cuando un botón sináptico inhibidor se activa, el transmisor liberado induce la abertura de conductos de iones de cloro en el área de la membrana celular postsináptica bajo el botón. El cloro se desplaza a favor de su gradiente de concentración. El efecto neto es la transferencia de carga negativa de la célula, por lo que aumenta el potencial de membrana. El retraso sináptico depende del tiempo que se necesita para que el mediador sináptico se libere y actúe en los receptores de la membrana de la neurona postsináptica. Como el tiempo mínimo para la transmisión a través de una sinapsis es de 0.5 milisegundos, también es posible saber si una vía refleja determinada es monosináptica o polisináptica. Esto quiere decir que si contiene una o más de una sinapsis con la medición de retraso. Potencial postsinápticos lentos. Estos potenciales postsinápticos tienen una latencia de 100 a 500 milisegundos, o sea que duran segundos. Por lo general, los de potencia postsináptica excitador largos se debe al decremento de la contundancia para los iones de potasio, y los de potencial postsinápticos inhibidor surgen por aumentos de conductancia del potasio. Transmisión eléctrica. En las uniones sinápticas donde la transmisión es eléctrica, el impulso que llega a la terminal presináptica genera un potencial postsináptico excitador en la célula postsináptica que tiene una latencia mucho más corta que el potencial postsináptico excitante. En la sinapsis con transmisión química por el puente de baja resistencia entre ambas células. En las sinapsis conjuntas puede ocurrir una respuesta postsináptica mediada por sustancias químicas, tanto con latencia corta como con latencia prolongada. Generación del potencial de acción en la neurona postsináptica. La interrelación constante entre la actividad excitadora e inhibidora de la neurona postsináptica da lugar a un potencial de membrana fluctuante que es la suma algebraica de la actividad hiperpolarizante y despolarizante. Por lo tanto, el cuerpo de la neurona actúa como algún tipo de integrador. Cuando el nivel de despolarización llega al voltaje umbral, seguirá un potencial de acción propagado. Sin embargo, la descarga de la neurona es un poco más complicada que esto. En las neuronas motoras, la parte de la célula con el umbral más bajo para la producción de un potencial de acción completo, es decir, el segmento inicial, la cual es la parte del axón justo debajo del cono axónico. Este segmento no mielinizado se despolariza o hiperpolariza de manera electrónica por los sumadores y fuentes de corriente, que están debajo de los botones sinápticos excitadores e inhibidores. En la primera parte de la neurona en activarse y su descarga se propaga en dos sentidos, por el axón y de regreso al cuerpo celular. Así como también es probable que esta activación retrógrada del cuerpo tenga importancia a fin de limpiar el terreno para la renovación subsiguiente de la interacción entre actividad excitadora e inhibidora de la célula. Sumación temporal y espacial de potenciales postsinápticos. En esta, dos propiedades pasivas de la membrana neural modifican la capacidad que tienen los potenciales postsinápticos para sumarse e inducir un potencial de acción.
las cuales vienen siendo la constante de tiempo y la constante longitudinal. La constante de tiempo de la neurona es el elemento que rige el curso temporal de potencial sináptico y la constante longitudinal de la neurona es el factor que rige el grado con que disminuye la corriente despolarizante conforme se propaga de modo pasivo. Bueno, en esta imagen podemos ver también cómo se señala la forma en que la constante de tiempo de la neurona postsináptica afecta la amplitud de la despolarización causada por un potencial postsináptico excitante, consecutivos producidos por una sola neurona presináptica. Así como también, cuanto mayor sea la constante de tiempo, más grande será la posibilidad de que se sumen los dos potenciales e induzcan un potencial de acción. Bueno, ¿qué pasa si se desencadena un potencial postsináptico excitante antes de que disminuya o desaparezca el primero? Bueno, los dos potenciales se sumarán y, como ocurre en este ejemplo de la imagen, sus efectos aditivos bastarán para inducir la aparición de un potencial de acción en la neurona postsináptica, lo cual se le conoce o viene siendo la sumación temporal. Así como también podemos ver en la figura la forma en que la constante longitudinal de la neurona postsináptica modifica la amplitud de los dos potenciales postsinápticos excitantes, producida por neuronas presinápticas diferentes en un proceso llamado sumación espacial. ¿Qué pasa si la neurona tiene una constante longitudinal larga? Bueno, la despolarización de la membrana inducida por un impulso que llega en dos puntos de la célula se propagará hasta la zona de activación de la neurona con mínima disminución de fuerza. Y pues, estas dos potenciales se sumarán e inducirán un potencial de acción. Función de las dendritas. Por muchos años, la idea estándar ha sido que las dendritas son solo las fuentes de corriente que cambian el potencial de membrana por mecanismos electrónicos en el segmento inicial, o sea, que eran consideradas extensiones del cuerpo que amplían la superficie disponible para la integración. Cuando el árbol dendrítico de una neurona es extenso y tiene múltiples terminaciones de botones presinápticos, hay sitio para una gran interacción de actividad inhibidora y excitadora. Ahora ya está bien establecido que las dendritas contribuyen a la función neural de modos más complejos. También pueden registrarse potenciales de acción en aquellas. En muchos casos, estos se originan en el segmento inicial y se conducen de manera retrógrada, pero en algunos dendritas se inician potenciales de acción propagados. Bueno, algo de investigación adicional de los dendritas demostró la maleabilidad de las espinas dendríticas. Estas últimas aparecen, cambian e incluso desaparecen en cuestión de minutos y horas, no días y meses, sino de horas o minutos. Además, aunque la síntesis de proteína ocurre sobre todo en el cuerpo con su núcleo, las cadenas de mRNA migran hacia las dendritas. Ahí cada una puede relacionarse con un ribosoma individual en una espina dendrítica y producir proteínas, lo cual estas alteran los efectos de las señales provenientes de sinapsis individuales en la espina. ¿A qué conlleva los cambios en las espinas dendríticas? Bueno, esto se han complicado en la motivación, el aprendizaje y la memoria a largo plazo. Inhibición y facilitación en la sinapsis. La inhibición en el sistema nervioso central puede ser posináptica o presináptica. Así como podemos ver en la imagen que les muestro, en esta se comparan los ejemplos de las conexiones neuronales que median la inhibición presináptica y la posinápticas. En esta última, durante la evolución de la
de un potencial postsináptico inhibidor recibe el nombre de inhibición directa porque no es consecuencia de descargas previas de la neurona postsináptica. Así como también hay varias formas de inhibición indirecta, la cual se debe a los efectos de la descarga previa en la neurona hiposináptica. Por ejemplo, la célula postsináptica puede ser resistente a la excitación porque acaba de activarse y se encuentra en el periodo refractario. También es menos excitable durante la poshiperpolarización. En las neuronas espinales, sobre todo después de activaciones repetidas, esta poshiperpolarización puede ser grande y prolongada. Inhibición posináptica. Ocurre cuando un transmisor inhibidor como la glicina o GABA se libera de un terminal nervioso presináptico en la neurona posináptica, iniciando aquí un potencial inhibitorio posináptico. Los impulsos en la fibra aferente causan un potencial excitatorio posináptico y propagan potenciales de acción en la motoneurona posináptica. Al mismo tiempo, un potencial inhibitorio posináptico es producido en las neuronas que inervan el músculo antagonista. Por tanto, la actividad de las fibras aferentes excita las neuronas motoras al inervar el músculo del que provienen los impulsos e inhiben las motoneuronas que inervan sus antagonistas. A esto se le llama inervación recíproca. Las acciones en la terminal presináptica pueden reducir o incrementar la inhibición de neurotransmisores. La inhibición presináptica es mediada por neuronas con terminales en los extremos excitadores. La activación de los receptores presinápticos aumenta la conductancia del cloro y esto reduce el potencial de acción, que llega al extremo excitador. También disminuye la entrada de calcio. Esto disminuye el neurotransmisor liberado. El primer transmisor que demostró producir inhibición presináptica fue el GABA. Este aumenta la conectividad del cloro. Por el contrario, la facilitación se produce cuando el potencial es prolongado y los canales de calcio están abiertos más tiempo. La inhibición presináptica y la posináptica suele producirse por la estimulación de sistemas que se juntan en una neurona posinapticada. Las neuronas pueden inhibirse a sí mismas en retroalimentación negativa. Un ejemplo de inhibición es el que resulta de la estimulación de las células de la cesta del cerebro que producen un potencial inhibitorio de la posináptica en las células de Purkinje. Ambos tipos de células son excitadas por la misma entrada de fibra paralela. A esto se le llama inhibición de alimentación positiva. A medida que el axón se acerca a su terminación, pierde su vaina de mielina y se divide en botones terminales. La terminal tiene muchas vesículas que contiene acetilcolina, el neurotransmisor en estas uniones. Las terminaciones se encajan en los pliegues de unión en la placa terminal de unión motora. Los eventos de la transmisión de impulsos del nervio motor al músculo es similar a lo que ocurre en la sinapsis neurona-neurona. El impulso llega a la terminal, aumenta la permeabilidad del calcio. Este ingresa en las terminales y aumenta la exocitosis de acetilcolina. Esta llega a los receptores nicotínicos colinérgicos que están en la placa terminal. La unión de acetilcolina aumenta la conductancia de sodio y potasio y produce un potencial de despolarización. Los potenciales de acción se generan a los lados de la placa terminal y estos inician la contracción muscular. Cuántica del transmisor. Aquí, pequeños paquetes de acetilcolina se liberan al azar de la membrana celular nerviosa en reposo. Cada uno produce una espiga despolarizante diminuta llamada potencial de placa terminal en miniatura. El tamaño de los paquetes de acetilcolina liberados de esta manera varía de modo directo con respecto a la concentración de iones de calcio y de manera inversa en relación con la concentración de iones de magnesio. Cuando un impulso nervioso llega a la terminación, el número de paquetes liberados aumenta en varios órdenes de magnitud y el resultado es el potencial grande de la placa terminal que rebasa el nivel de activación de la fibra muscular. La liberación cuántica de acetilcolina, similar a la que se ve en la unión mioneural, se ha observado también en otras sinapsis colinérgicas y es probable que haya liberación cuántica de otros transmisores en uniones sinápticas noradrenérgicas, glutaminérgicas y otras. Terminaciones nerviosas en el músculo liso y cardíaco. Las neuronas posganglionares de los diversos tipos de músculo liso que se han estudiado con detalle tienen abundantes ramificaciones y entran en contacto estrecho con las células musculares.
Algunas de estas fibras nerviosas contienen vesículas claras que son colinérgicas, mientras que otras poseen las vesículas características de centro denso que contienen noradrenalina. Las fibras nerviosas corren a lo largo de las membranas de las células musculares y a veces forman hendiduras en su superficie. Las múltiples ramas de las neuronas noradrenérgicas y tal vez de las colinérgicas están tachonadas con crecimientos también llamados varicosidades y contienen vesículas sinápticas. En las neuronas noradrenérgicas, las varicosidades se hallan en intervalos de unas 5 micras hasta con 20.000 varicosidades por neurona. Parece que el transmisor se libera de cada varicosidad, o sea, en muchos sitios a lo largo del axón. Esta disposición permite que una neurona inerve muchas células efectoras. El tiempo de contacto en el que una neurona forma una sinapsis en la superficie de otra neurona o en una célula muscular lisa y luego continúa para hacer contactos similares con otras células se llama sinapsis de paso. En el corazón, las fibras nerviosas colinérgicas y noradrenérgicas terminan en el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular y el haz de His. Las fibras noradrenérgicas también inervan al músculo ventricular. Se desconoce la naturaleza exacta de las terminaciones en el tejido nodal. En el ventrículo, los contactos entre las fibras noradrenérgicas y las fibras musculares cardíacas se parecen a las que se encuentran en el músculo liso. Los potenciales de la unión. En los músculos lisos en los que la descarga noradrenérgica es excitadora, la estimulación de los nervios noradrenérgicos hace posibles despolarizaciones parciales leves que parecen pequeños potenciales de placa terminal, y estos se llaman potenciales de unión excitadores, con las siglas EJP, que en inglés dice Excitatory Junction Potentials. Estos potenciales se suman con los estímulos repetidos. Se observan potenciales de unión excitadores similares en tejidos excitados por descargas colinérgicas. En los tejidos inhibidos por estímulos noradrenérgicos se generan potenciales inhibidores de la unión, con las siglas IJP, que en inglés es Inhibitory Junctions Potentials, mediante la estimulación de los nervios noradrenérgicos. Los potenciales de la unión se diseminan por mecanismos electrónicos. Axónico e hipersensibilidad por desnervación. Bueno, aquí como podemos ver en la imagen, el muñón distal de la axón se separa del pericarión y aparece degeneración walleriana desde el punto de lesión hasta la terminación, con degeneración de la vaina de mielina. El pericarión de la neurona lesionada muestra turgencias y el retículo endoplasmático se fragmenta como parte de la reacción cromatolítica. Bueno, en este tipo de daños surge la degeneración ortógrada o la walleriana desde el punto de lesión hasta la terminación nerviosa, y con esto se interrumpe la transmisión del nervio. En sentido distal a la lesión, la membrana se disgrega y se degenera la vaina de mielina. La sección proximal del axón también es afectada y puede mostrar degeneración retrógrada y morir. El cuerpo de la neurona lesionada muestra agrandamiento, el núcleo se desplaza a una posición excéntrica y se fragmenta el retículo endoplasmático áspero. A partir de este momento, el nervio comienza a regenerarse y múltiples ramas pequeñas se proyectan en la vía que había seguido el axón. Los axones a veces se dirigen a sus puntos originales previos, en particular en sitios como la unión neuromuscular. Sin embargo, la regeneración nerviosa suele ser limitada porque los axones quedan atrapados en las marañas de la zona de daño ístico en el sitio en el que se produjo la interrupción. Dicha dificultad ha sido menor con la administración de neurotrofinas. Cuando se corta el nervio motor del músculo estriado y se permite que regenere, el músculo se vuelve cada vez más sensible a la acetilcolina. Esta es llamada hipersensibilidad por desnervación o supersensibilidad. En circunstancias normales, los receptores nicotínicos se encuentran solo en la vecindad de la placa motora terminal, en el sitio en que termina el axón del nervio motor. Cuando éste se secciona, hay proliferación notable de receptores nicotínicos en una región amplia de la unión neuromuscular. También en las uniones de tipo autónomo aparece supersensibilidad de desnervación en el músculo liso,
que a diferencia del estriado no muestra atrofia cuando se desnerva, pero se vuelve hiperreactivo al mediador químico que normalmente lo activa. Dicha hiperreactividad se demuestra por medios farmacológicos y no por la sección real del tronco nervioso. El uso prolongado de un fármaco como la reserpina hace que se agoten las reservas del transmisor e impide que el órgano efector quede expuesto a la noradrenalina por un periodo largo. Una vez que se interrumpe el uso del fármaco, los músculos lisos y cardíaco mostrarán hipersensibilidad a la liberación ulterior del neurotransmisor.